Entonces vamos a hablar ahora de las de proporcionalidad inversa. ¿Cuántas hay? Muchas. Hay muchos tipos de funciones. ¿Demasiado? Y yo creo que estábamos... ¿En qué punto? En el 3 punto algo, ¿no? Voy a mirarlo. 3.1 eran polinómicas, ¿no? 3.2. Yo creo que sí. Bueno, luego lo miro. Proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa, la verdad es que ya la conocéis. Y es esto que si una magnitud crece, la otra decrece, ¿verdad? Estas funciones tienen la siguiente forma. F de x, que es igual a 1 partido por x, o f de x, que es igual a 1 partido por x menos algo, o f de x, que es igual a 1 partido por una constante por x. En la 1 partido de... Sí, o f de x, que es igual a x más b partido de a gorro x más b gorro, o f de x, que es igual a por 1 partido de x más b. Todas ellas tienen el mismo tipo de función y vamos a ver cómo se generan a partir de la madre, que es esta. ¿Vale? Bueno, pues esta función no la habéis visto generalmente antes del día de hoy, pero lo que está claro es que no tiene, ¿vale? Esa función no tiene un valor en cero, porque si ponéis el cero os da un error en la calculadora, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña tabla y vosotros os aproximáis a cero por aquí, es decir, os aproximáis a cero por la izquierda, por ejemplo, con el menos 0,00001, obtenéis un valor muy, muy pequeño, pero muy grande en módulo, en valor absoluto. ¿Vale? Entonces, cuando vas acercándote al cero, lo que pasa es que te vas yendo hacia el menos infinito. ¿Vale? Cuando te acercas al cero por la derecha, es decir, cogéis un valor muy, muy pequeño, por ejemplo, ¿no? Y os acercáis por aquí, lo que obtenéis es un número muy, muy grande. Es decir, que por ese lado te vas a infinito. Ahora, si tú coges un número muy, muy grande, por ejemplo este, 1 partido por ese número, ¿no? Va a ser muy, muy pequeño, ¿verdad? Es decir, que por aquí te acercas al cero. Cuanto más valor tenga x, más te acercas a que no haya y. Y además, si coges uno negativo, te ocurre lo mismo. Pero no lo tocas nunca. No lo tocas nunca. Luego, el 1 tiene valor 1, porque es 1 partido por 1, que es 1. El 2 tiene valor 1 medio. ¿Veis? Cuanto más grande sea ese valor, más pequeño se hace su imagen. Por ejemplo, el 1 va a tener esta imagen, el 2 va a tener la mitad, ¿no?
Y si lo ponéis con negativo, pues igual. Menos 1 va a tener como imagen menos 1, 2 va a tener como imagen menos 1/2, ¿no? Entonces voy a estar aquí y voy a estar aquí. Estas funciones son lo que se llaman continuas y derivables, es decir, que se dibujan con un solo trazo del boli y no tiene picos ni tiene saltos donde la función no estén definidas. Os digo esto porque con esta información ya podemos dibujarla, es así. Tiene dos ramas, como habéis visto aquí, no va a haber nada. Una rama es esta. Y la otra rama es igual, pero en esta zona. Estas líneas de aquí, los ejes, no se tocan nunca. Eso quiere decir que como no se tocan nunca y son rectas, son asíntotas. Es decir, que tenemos dos asíntotas. Una asíntota vertical, de esta forma, vertical, que es cuando x es igual a 0, ¿no? El eje de la sis. Y una asíntota horizontal, que es así, que es cuando no hay y, es decir, el eje de las x. ¿Qué es lo que he subrayado en amarillo? Entonces, al estudiar las funciones que os he puesto, diferentes de esta pero parecidas, lo que realmente tenéis que estudiar es dónde van esas asíntotas. Porque las asíntotas te van a decir en qué región estás, ¿no? En qué dos regiones estás y que tienes que hacer como una curva redonda en esas regiones, ¿no? Eso es lo que te va a ocurrir. Entonces vamos a ver. Si tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos f de x igual a 3 partido de x menos 2, ¿vale? Que ya sabemos en nuestra cabeza que va a ser así, ¿no? De alguna manera, pero tenemos que ver exactamente cómo. La forma la van a conservar. Me cerráis la puerta que me estoy desgallitando. La forma la van a conservar, es decir, vosotros esperáis tener dos regiones donde haya curva y otras dos donde no los haya, pero se trata de encontrarlas, ¿vale? Bueno, pues venga. Para hallar la asíntota vertical, estudiamos dónde se anula el denominador. Porque fijaros, aunque no lo he dicho explícitamente, cuando tenéis f de x igual a 1 partido por x, ¿no? Os he dicho que la asíntota ahí, vertical, era x igual a 0, ¿no?
Pero fijaros, es justo donde se anula el denominador. O sea, que la asíntota vertical viene de estudiar el denominador. ¿Cuándo se anula el denominador aquí? Pues el denominador se anula en x igual a 2. Así que esa es vuestra asíntota vertical. ¿A que sí? Donde tenías x igual a 0, ahora vas a tener x igual a 2. Es decir, vosotros dibujáis el eje de las x, dibujáis el eje de las y, y donde pones 2, constantemente 2, ahí tienes tu primera asíntota, lo que no vas a buscar, o sea, lo que no vas a tocar. Fijaros que esto me divide en 4 regiones, ya, así me divide en 4. Esta región de aquí, que se ha movido a la derecha, ¿lo veis? Me queda esta región de aquí, esta otra, y la de debajo, ¿no? ¿Veis las regiones? ¿Ha quedado claro? Pues ya tengo 4 regiones. Ahora tengo que decidir dónde está mi gráfica. Mi gráfica podría estar aquí y aquí. No lo habéis visto, ¿no? No sé por qué se ha puesto así tan... Puede estar en esta región y en esta región, que son las regiones que van juntas, o en esta región y en esta región. Siempre va a estar cruzado. Siempre, porque hay una simetría con respecto a lo que se llama el origen, con respecto a aquí, o en este caso con respecto a ahí, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es dónde se traslada en mi nueva función la asíntota y igual a 0, ¿no? La asíntota y igual a 0, ¿vale? Venía de estudiar lo que pasa con x cuando x es muy grande. En valor absoluto, ¿eh? Es decir, yo había dicho que no había y cuando estaba con valores por ahí o cuando estaba por valores por ahí, ¿no? Porque si os acordáis, en f de x igual a 1 partido por x, si yo ponía un valor muy grande, me daba algo muy pequeño, ¿no? Así que el valor de las imágenes es 0 en el infinito. O sea, venía de estudiar el límite en el infinito, por así decirlo. Aunque no sepáis lo que es cuando la x tiene valores enormes, ¿no? Bueno, pues en este nuevo caso, esto es del ejercicio anterior, ¿vale? En este nuevo caso vemos que f de x es igual a 3x menos 2. Bueno, si yo pongo aquí f de, yo que sé, 10 a la 7, ¿verdad? Me da 3 partido de 10 a la 7 menos 2, que es un número enorme, ¿no? Aunque tú le quites 2 unidades, te sigue dando una cosa súper grande. ¿A que sí? Entonces te da chiquitín. ¿A que sí? Chiquitín. Chiquitín es que tiende a 0. Y eso es a lo que vamos a llamar un límite en el infinito, porque estás teniendo la x a cosas muy grandes y sin embargo las imágenes te dan chiquititas, chiquititas, ¿eh?
Si os dais cuenta, si vosotros ponéis un número negativo, te va a ocurrir lo mismo, ¿no? También va a ser chiquitín. Así que, con lo cual, que tienda a 0 significa que nunca toca, pero se aproxima a i igual a 0. Y entonces nuestro dibujo ya está casi terminado, porque ya sabemos dónde van las asíntotas. La de i igual a 0 no se mueve, es la misma. Pero la de x igual a 0 se me ha movido a x igual a 2. Y las regiones son exactamente las mismas que he dibujado aquí, porque las asíntotas, en nuestro caso, van a ser esta de aquí, que no sé qué ha pasado ahí, esta de aquí y esta de aquí. Pero la de i igual a 0 se va a mover alguna vez. Sí, ahora te lo explico. ¿Cuándo? ¿Habéis visto esto? Vale, pues ya está. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué voy a tener aquí la gráfica? Voy a tener aquí x igual a 2. Y ahora pues sé que aquí no lo toco, y que aquí no lo toco, y que aquí no lo toco, y que aquí no lo toco. Perdón, esta. Aquí. Y sé que es de esta manera porque, fijaros, este es positivo, lo que quiere decir que si me aproximo al 2, por ejemplo, pongo aquí si me aproximo al 2 por la derecha, por ejemplo, que coja el 2,1, ¿vale? Me voy a hacer muy grande positivamente, ¿vale? Eso lo veis con la calcu. Si vosotros ponéis xy, ¿no? Y hemos dicho que si pones 10 a la 7, te haces muy pequeño, ¿no? Si pones 10 a la 9 negativo, te haces muy pequeño, ¿no? Que era casi 0, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho en valores. Ahora os digo, si te aproximas a 2, que es el nuevo, como el nuevo origen, si te aproximas a 2 por la derecha, te aproximas con 2,001, por ejemplo. Si vosotros ponéis eso en la calculadora, te va a dar un número enorme, grande, grande. Lo ponéis en la calculadora y lo veis. Si te aproximas por la izquierda, vas a coger el 1,99, 99, 99, ¿no? Y te va a dar un número también grande, pero negativo. Es decir, menos algo grande, ¿vale? Es decir, que te vas a aproximar por ahí. Perdón, por aquí. Vas a estar aquí, muy cerquita, ¿vale? Y te dice que te vas para allá. Con lo cual, eso me dice en qué regiones estoy. Estoy en la región que os he señalado aquí. Así. Y estoy en esta otra. Si quisierais tener un poco más de exactitud en dibujar esto, lo único que tendréis que hacer es conseguir 2 puntos, por ejemplo. Si x vale 1, ¿no? Lo pones 3 partido de 1 menos 2, ¿no? Y eso te da menos 3. Entonces pondrías que si x vale 1, aquí vas a estar en el menos 3. Y coges así y haces un poquito la gráfica más exacta. Pero vamos, que para la vista lo único que me interesa es saber dónde están las asíntotas. ¿Vale? Lo que tenéis que tener en claro a partir de esta clase y de la clase anterior y de la clase siguiente es la forma de lo que buscáis. No te interesa tanto los valores particulares, solo la forma. ¿Habéis comprendido? Bueno, pues vamos a ver. El dominio de estas funciones y la imagen de estas funciones, que no lo he dicho, ¿no?
el crecimiento y el decrecimiento. Vamos a empezar con 1 partido de x, porque esta de aquí que acabo de hacer es igual. Venga, volvemos un poquito. Veis que el dominio de f, ¿qué es el dominio de f? El 0. Es decir, si tengo que dar valores en la x, sería menos infinito, 0, unión, 0 infinito. Pero eso se pone de una manera chuli en matemáticas. No, más chuli. El 0 es muy especial. Y en vez de poner menos el 0, se pone un asterisco. Esos son los reales menos el 0. ¡Ah, qué chulo! Todos quejándose porque no iba a poner menos el 0. Todos los demás números se ponen con el menos y las llaves y tal. Pero el 0... es chuli. ¿Os ha gustado? Ahora, la imagen de f, que se obtiene proyectando en el eje Y, es lo mismo, los reales menos el 0. Tampoco está definido en el 0, ¿verdad? Fijaros una cosa. Como vamos de izquierda a derecha, para hacer el crecimiento y decrecimiento de las funciones, ¿sí?, tenemos que empezar desde el menos infinito. Es decir, yo empiezo por aquí. Y si soy un hombre que va por aquí, ¡yupi!, parece ser que voy decreciendo, ¿no? O sea, que es decreciente desde menos infinito hasta que llega al 0. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Fijaros, aquí pasa una cosa similar. Porque yo vengo del infinito, ¿no? ¡Yipi! Y sigo bajando. Así que también es decreciente en 0 infinito. Y no hay máximos ni mínimos, porque la definición de máximo decía que crece a un lado y decrece al otro. Aquí no, aquí decrece, decrece y decrece. La definición de mínimo era que decrecía y crecía, pues tampoco, solamente decrezco, con lo cual no hay ni máximos ni mínimos. Y ya, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a poder hacer todas las que sean similares, porque es que van a ser así, moviendo las asíntotas, o bien haciendo una simetría y teniendo las zonas volteadas, pero van a ser así. Seguimos con la otra, a ver qué ocurrió con ese x igual a 2 como asíntota vertical. Me gusta mucho el análisis, chicos. Yo creo que el análisis es la parte más bonita que vais a tener en bachillerato, que no habéis visto con anterioridad y que os va a dar como una visión global de lo que es las matemáticas un poquito más en la universidad. Aunque no llegas, es más realista este tipo de cosas que hacéis que el resto de los numeritos y cálculos que hacéis como pues eso, procedimientos. Las matemáticas no tienen que ver con numeritos, te habla de leyes de la naturaleza o no. Son cosas que ocurren, es decir, y tú estudias para poder sacar información. O sea, que eso son las matemáticas. Las matemáticas es variables, donde tú estudias qué pasa, más que voy a darte un número y te doy un resultado. Eso es algo, en el momento que tú puedas dar un número y que te den un resultado, eso lo hace un ordenador. Y ya no son matemáticas, son otras cosas. ¿Entendéis? En la vida real, si tenéis que estudiar en un hospital cuántas camas necesitáis, por ejemplo, para una pandemia como la de COVID, tenéis que considerar muchas variables dentro de un problema. ¿Qué variables podéis tener? La primera variable es, ¿van a ser graves o no? La segunda variable va a ser, ¿les ponemos a los que tengan problemas añadidos, por ejemplo, de corazón, más el COVID en el mismo sitio que los que no tienen problemas añadidos?
¿Vais viendo lo que os digo? Entonces, todo eso son variables que se tienen que considerar dentro de un problema. Y cuando modelizas una situación real, lo que quieres es que eso te sirva para otros problemas similares. Con lo cual, no le vas a poner 3 números para que te devuelva un 5. Te va a decir, si tienes tanta gente con problemas del corazón, entonces el número de camas va a ser tal. Si tienes tantos problemas de tal, el número de camas va a ser cual. Y entonces van cambiando dependiendo de las variables que tú le metas al problema y te sirve para muchas ocasiones. Sin embargo, si tú dices, si tengo 2 enfermos del corazón y 20 que no lo son, tengo 18 camas, te has reducido al caso particular de tener 20 camas, 2 enfermos del corazón y 18 sin problemas. Y eso es algo pues, que solo te va a servir para ese caso particular, porque se te rompe una cama y se te ha fastidiado el modelo. ¿Entendéis? Con lo cual, las matemáticas dan reglas de cómo jugar con los elementos que tienes en la naturaleza y cómo extender las situaciones que pueden ser más complicadas o más sencillas. Y eso es lo que estamos viendo con funciones, no estamos estudiando exactamente los numeritos, queremos ver la forma, queremos ver si crece, si decrece, queremos ver qué pasa en los infinitos, son conceptos de deducción de algo que es una ley, la ley de la función. Entonces, para mí el análisis es la parte más importante de las matemáticas que veis en bachillerato. Y de hecho yo creo que es la parte más favorita de todos los profesores. Por eso, porque es matemáticas, ¿ya? Bueno, dicho esto, este rollo que no sé si os interesa, es posible que no, os voy a dar ya el dominio, el recorrido y todo esto de la función que hemos trasladado a la derecha 2 unidades. Pero no solamente la hemos trasladado, además hemos hecho un algo con este 3. Es decir, los valores van a cambiar un poquito. Si no hubiéramos puesto 3 ahí, los valores serían exactamente igual, pero trasladados 2 unidades a la derecha. Al poner el 3 hemos hecho una amplificación de la curva, es decir, si antes la curva era así, ¿vale? Ahora será más amplia. ¿Entendéis? Que no lo vemos porque no hemos hecho cálculos, pero si pusiéramos una sobre otra lo veríamos. Si ese 3 no estuviera, lo único que haríamos es trasladarla 2 unidades con la misma amplitud. Bueno, para el caso es lo mismo. Aquí el dominio vuelve a ser todos los reales, pero en este caso el origen se ha trasladado a 0,2, ¿verdad? Como que el origen nuestro nuevo es el 0,2, entonces tenemos que quitar el 2. Porque el 2 ya no es tan chulo. Seguimos, la imagen de f sí que son los reales menos el 0, porque yo tengo que proyectar en ese eje, en el eje y yo recorro todos menos el 0, ¿no? La función sigue siendo decreciente, pero en este caso ya no estamos del menos infinito al 0, sino que vamos hasta el 2. ¿Lo veis? Es decir, ahora voy hasta ahí y en esa zona decrezco. Y ahora también decrezco en esta zona de aquí, pero empieza en 2, no en 0. Tampoco tiene máximos ni mínimos. Bueno, pues voy a haceros otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo a lo mejor me decís, pues esto no tiene la forma. Pues fijaros, voy a escribirlo así. Voy a dividir x2, x menos 1, ¿no? ¿Os acordáis que este era el dividendo? Este era el divisor. Lo que obtengo aquí es el cociente y lo que obtengo aquí es el resto.
¿Sí? Bueno, pues sabéis que el dividendo por... No, el dividendo es igual a el divisor por el cociente más el resto, ¿no? Pero fijaros que tengo aquí. Esto es el dividendo y esto es el divisor, ¿no? Entonces, si yo divido aquí por el divisor, lo que obtengo es el cociente más el resto partido por el divisor. Porque divido a todo por D. Bueno, pues visto esto, que es una cosa que vais a tener que aprender para muchas cosas, ¿eh? Esto es como la fórmula de comprobación de la división modificada. Voy a hacer esa división. Pues a ver, x entre x a 1, ¿no? Pongo x menos 1 y le cambio de signo y me da menos 1. ¿Sí? O sea que esto se puede escribir como el cociente 1, ¿no? Más el resto menos 1 partido del divisor, x menos 1. Y aquí ya está. Fijaros, ya la tengo. ¿La veis ahí? ¿Qué ha pasado ¿Eh? ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde? Ahora está. ¿El qué? ¿Dónde? Es que me señalas ahí, pero yo tengo aquí el iPad, no sé qué quieres decir. En la división esa. Con la... Claro, pues ¿qué haces cuando cambias el signo a todo? ¿No os acordáis de dividir polinomios? No, pero de dividir. ¡Qué fuerte! A ver. 30 entre 25. 1. ¿Y qué hacéis mentalmente? Se lo resto. Ponéis 25 y lo restas. ¿Qué habéis hecho? Coger el 25 y cambiarle de signo. Pero ese paso no lo ponéis porque sois muy chulitas, chulitos todos, y decís, ya sé que esto es 5. ¿A que sí? Pues en polinomios no. En polinomios hay que poner ese paso. Fijaros lo que he hecho. 1 por 1, 1. 1 por x menos 1. ¿Y ahora qué hacía aquí invisiblemente? Le cambio el signo. Sí, un segundo. Y pones menos aquí y más ahí. ¿Habéis entendido el paso invisible? Ahora sí.